Nadie se sienta a escuchar radio o un podcast para aburrirse. Eso es Voces del Saber. Eso es Voces del Saber, un programa de debate y reflexión para aprender. Bienvenidos. Bienvenidos amigos y amigas del programa radial Voces del Saber. En nuestra segunda emisión damos continuación a la entrevista realizada al doctor Juan Carlos Gallego, docente de microbiología de la Universidad de Antioquia y con quien veníamos perfilando desde la semana anterior el retrato de un virus, la historia secreta de un humanicida, a propósito de la COVID-19. El doctor amablemente le explicó a los oyentes acerca de lo que es un virus, los diferentes tipos de virus con los cuales hemos convivido a lo largo de nuestra historia, una historia marcada por la depredación sin control y la invasión de nichos ecológicos donde el mismo ser humano ha sido responsable de los saltos de barrera y de la aparición de nuevos y más peligrosos virus para la humanidad. Continuamos entonces con este programa. Volviendo al tema del COVID, ¿por qué se extiende tan rápidamente? ¿Por qué sucedió que ya pues, no hay ninguna parte del mundo, a excepción del continente antártico, que esté libre de COVID, de coronavirus? Yo creo que ese sería el único continente que no le llega casi nada. Bueno, los reportes de uno de los expertos en evolución viral, que es Edward Holmes, que él publicó un artículo en Nature en abril, y de hecho él demostró que en ese artículo que no era un virus de laboratorio. Hay unas secuencias específicas en los genes que se seleccionaron y son específicas de esas secuencias para los humanos. Entonces hubo un proceso de selección natural, o sea que se enriquecieron esos virus, se aumentó el tamaño poblacional, dejaron más descendencia, a eso se refiere que se adaptaron, cosas que dejan más descendencia. Y esos virus son específicos de humanos. Yo creo que has escuchado que descubrieron que el receptor del coronavirus es un gen para una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Y en el artículo se ve el enriquecimiento que ha pasado en los últimos años, desde que se hicieron las investigaciones con estos coronavirus de murciélagos que se están haciendo en Wuhan desde el 2005 hasta ahora. Hay un enriquecimiento en las mutaciones que ocurrieron en ese sitio del genoma, y eso lo hace terriblemente exitoso de manera evolutiva, o sea, deja muchos descendientes. Dejar muchos descendientes quiere decir que se adaptó. Esa es como la terminología. No se sabe por qué, pero la idea es que es muy exitoso en humanos. Debe haber, para mí la razón es desconocida, pero yo supondría que tuvo relación con lo que yo comentaba ahora, con esa oportunidad ecológica única que está en la ciudad de Wuhan, en esa provincia, que es única, es porque es la oportunidad ecológica de impacto de ecosistemas naturales y prácticas que favorecen la emergencia viral, el tráfico de animales exóticos, junto con otros, donde se juntaban, como yo te decía, murciélagos, pangolines de Malasia y otros animales en esa comida exótica tan apetecida de China. De todas maneras, hay dudas de la gente de Estados Unidos, pero como esas dudas vienen del gobierno de Trump, pues quién sabe, no sé, me parece curioso. Hay dudas de que se les haya escapado el laboratorio, pero yo tengo dudas sobre las dudas del gobierno de Estados Unidos, porque ellos quieren echarle la culpa a China. Esa publicación, una publicación de años atrás, que por cierto eso no lo habíamos comentado, la misma investigadora que trabaja con los coronavirus de murciélagos dijo en el año, yo les decía a mis estudiantes de medicina, en el año 2015, que el virus de murciélago de coronavirus tenía una altísima probabilidad de ser la nueva cepa que produjera la emergencia. Y eso era para tomar medidas de control, de salud pública. Y mira que no se le puso cuidado.
Es como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Ella lo dijo en un artículo de Nature publicado conjuntamente con gringos, que eso de pronto no lo sabe Trump. Pero, ¿por qué se reproduce tan rápido? No, o sea, eh, es una cepa evolutivamente muy exitosa para los humanos y no para los murciélagos. De hecho, ahora es exclusivamente de humanos. Lo digo así porque mi compañero de INCIBA del Instituto Vallecaucano de Investigaciones Biológicas me contaba que en las zonas rurales del Valle del Cauca estaban matando los murciélagos. Entonces me decía, ¿cómo hago para explicarles, parce, a los campesinos que no maten los murciélagos? Yo le dije, no, dígales que el virus es ahora exclusivamente de humanos. Era de murciélagos cuando estaba en China, pero ahora es exclusivamente de humanos y no necesita ni reservorio ni intermediario, ahora ya es nuestro. Así como, por ejemplo, el dengue es nuestro, es una cepa urbana totalmente, aunque hace 100 años era selvático. Ahora que usted hablaba de Trump y la parte política, ¿qué opinión le merece el manejo de esta pandemia en el mundo entero y aquí en Colombia? Pues yo no soy experto en el tema, así que entonces aunque tengo una opinión informada, pero no es de especialista. Eh, pero para mí el peor manejo ha sido el de Trump y Bolsonaro en el mundo. Aunque lo que yo te he dicho, están diciendo que los chinos escondieron datos y en Colombia me ha parecido que lo hicieron muy bien hasta el día del sin IVA. Me parece que al principio el presidente empezó a decir eh, esas cuestiones que le decían sus asesores de ese partido, que yo no soy adepto a ese partido, y era como que no le pongamos cuidado, parecido como decía Bolsonaro, que era un resfriadiño, o sea, como una gripa portugués. Pero luego hubo una respuesta muy buena de la alcaldesa de Bogotá y es que habían datos científicos para eso. Y estaba excelente, pero yo no sé cuál fue la razón. Es que la economía ya cítrica exprimida de nuestro país, como que necesitaban los empresarios un plus para que no siguieran perdiendo dinero y quién sabe, pues, exceptuando ese cuento del IVA, esperemos qué pasará dentro de 14 días, pero yo estoy casi en un 90% ¿cómo se dice?, de confianza estadísticamente hablando, que va a haber un pico epidémico después del IVA, que ¿cuánto es el IVA de nosotros? 19%, Sí, el 19%. y antes era 14%. Resulta que el 14 días es más o menos el periodo de incubación. O sea que después del IVA antiguo de 14%, 14 días, empezarían a aparecer unos picos epidémicos grandes en Colombia. Claro, y Porque eso fue, si a eso se le suma también la desobediencia civil y las fiestas y las reuniones que se hacen, pues, mayor parte de la población que se reúne claro, al margen de lo que establece la ley es complicado. mira, por ejemplo, yo lo digo porque yo estuve en Cali el 11 de marzo y fue el último viaje que pude hacer para mi doctorado. Y lo que yo vi, el comportamiento de la gente en Cali, en el aeropuerto de Bogotá, toda la gente ya con tapabocas, pero porque eso era internacional cuando llego yo a esa parte, y después cuando llego yo acá a Medellín, y que yo tengo mis amigos, los tengo casi todos en Cali, y yo veo que aquí incluso cuando empezó la restricción de aislamiento social, era horrible, esto parecía como una película de ciencia ficción. Yo vivo en La Estrella, que es un pueblo al sur de Medellín, y por la noche había un helicóptero de la policía en radiopatrulla con micrófonos avisándole a la gente que ya era de los que estaban por fuera, porque es que había toque de queda, que tenían que entrarse y que si no iban a reportarlos. Yo no creo que eso estuviera sucediendo en Cali, en Barranquilla, ni ni en las otras provincias de Colombia que tienen más casos. Por ejemplo, ¿por qué Barranquilla, que es tan pequeñito, tiene esa cantidad de casos tan impresionantes como si fuera Bogotá, que es 3 veces más grande el tamaño poblacional? Eso tiene que ver con lo que acabas tú de decir, la obediencia civil. Mostraban un vídeo, esa era plena cuarentena, y había un policía que les hacía un vídeo a unos habitantes
del Golfo de Urabá que estaban tomando cerveza y jugando dominó en plena cuarentena y le decía, mire, es que no, que no, que entonces dígale a la señora que cierre el negocio de la cerveza. Sí, es muy difícil. Y varía con la cultura. Mira que el comportamiento de la epidemia no fue igual en Italia y en España, igual que en Corea del Sur. ¿Y qué diferencia hay en esos países sabiendo que el virus es el mismo? Porque es que genéticamente es así. No sé si sabías eso, que esa es Sí, sí, otra claro. cuestión. El virus es casi igualitico, que no muta tanto como pensábamos. Yo no lo sabía, te lo confieso. Para mí fue una sorpresa. Yo pensaba que todos los virus mutaban igual, los virus RNA, y resulta que este no. Entonces eso también es otra cuestión que no se conocía. Me acabo de enterar justamente que Nueva Zelanda ha declarado su territorio libre del virus y que pues, va a reabrir comercio y aparentemente volver a la vida normal. Uf, madre. Teniendo en cuenta que está en tantas partes, yo no estaría tan tranquilo. A mí me da mucho susto. Bueno, personalmente yo tengo ciertas condiciones médicas que me hacen más susceptible, eso me preocupa. Y sobre todo que tengo muchas ganas de seguir viviendo. Imagínate yo que tengo 57 años y haciendo otro doctorado. Eso quiere decir que tengo planes para otros 50 años. Está más. Doctor, y esa estrategia de inmunidad de rebaño, ¿qué tan efectiva también puede llegar a ser? Porque creo que Suecia e Inglaterra creo que también aplicó en un principio esa táctica como para defenderse en cierta forma del virus. Eso, yo en ese tema que es como ya más epidemiológico, me considero no experto y lo otro porque se basa en modelos matemáticos que ellos han afinado mucho. Son modelos matemáticos incluso complejos de ecuaciones diferenciales. Eh, a mí me parece que esa estrategia funciona porque los modelos matemáticos se aplica a ellos, pero porque ellos tienen evidencia civil. O sea, tú tienes el modelo matemático y el modelo matemático te dice, si esta variable te está diciendo que la tasa de contagiosidad es, por ejemplo, 1,5% en estas condiciones de contacto social y todo, tal. Esa es mi opinión, pero vaya y aplique ese modelo en Cali. Tú te diste cuenta que en plena epidemia habían inmigrantes de Italia, de España, de Alemania, bailando salsa en la Topa Tolondra. Después de que yo me vine, Sí, terminando sí, marzo, sí, no sé incluso si el los, alcalde también los estuvo, entrevistaban. sí, el alcalde estuvo también por allí también haciendo unos recorridos en la zona del bulevar y encontró también a varios rumbeando ahí en esa parte. Y pues No, obviamente lo llama al orden, ¿no? y la ignorancia que le entrevistaron a una persona y dices que no, que yo confío que no me va a dar. Hombre, ¿cómo que yo confío? Es que no es cuestión, uno confía en los datos. Entonces, sí, respecto a lo de las inmunidad de rebaño, me considero inexperto, pero yo creo que es que esos modelos, yo lo digo porque yo tengo una colega que trabaja en papilomavirus y es experta en estadística y en cuestiones de modelos. Y ella dice, mire, es que la vacuna del papiloma funcionó de miedo en todas partes y mire lo que empezó a pasar en Colombia. Es que nosotros somos tan tropicales que hasta para una vacuna ponemos problemas, decía ella. Entonces, esa pregunta sería más bien para ella, que es Gloria Inés Sánchez, que es experta y ha trabajado con la doctora Bravo. De hecho, Gloria Sánchez también hizo su maestría también hizo su posgrado en la Universidad del Valle, aunque ella es de Manizales. Doctor, ¿qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a suceder con Colombia, con el mundo, después de toda esta situación? Mm, es como yo te he venido contando, es que es una enfermedad viral que se ha comportado tan distinto a otras. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas, hay un principio que rige la evolución de la virulencia, que dice, si una enfermedad es muy contagiosa, es muy virulenta. Entonces, por ejemplo, el ébola se transmite rapidísimo a un montón de personas. Por eso la película Epidemia de Dustin Hoffman, que si no la has visto te la recomiendo. Hay en esa película, en la escena donde un simio les
le escupen la cara a uno de los cazadores furtivos que están como en un garaje grande, ahí se resume en segundos lo que sería el salto de barrera de especie. O sea, eso sucediendo durante años en la caza furtiva, pero durante 50 años fue lo que produjo el origen, por ejemplo, del SIDA. Te la recomiendo que se llama Epidemia, Outbreak en inglés, está disponible en YouTube. Eh, lo que te estaba diciendo, por ejemplo, ébola. En esa película se ve que el ébola es terriblemente contagioso y cuando van a las infecciones que ocurren en África, es que lo pueden controlar porque el ébola tiene un reservorio que parece que son, no es un vertebrado, pero todavía no hay certeza si son gorilas, si son murciélagos u otro vertebrado. La idea es que ese virus, como, como se ha podido controlar las epidemias, van con esos trajes, no se ha dispersado, pero sobre todo porque no hay la ecología para ese virus en otras partes del mundo. Mira que el virus salió hace unos años y llegó hasta España. Pero lo que yo le decía a los estudiantes, si el ébola sale de África, en poco tiempo se extingue. Y eso fue lo que sucedió. Listo, el virus sale con una persona infectada, una enfermera española estuvo en una misión en África y llegó a España. Y eso fueron las alarmas mundiales. Y yo le decía a la gente, no, a mis estudiantes, y les daba risa que me dijeran, pero profe, ¿usted por qué está tan tranquilo? Y yo, es que en España no hay gorilas, en España no hay murciélagos, en España no hay bosque. O sea, el virus cuando vaya a pasar a otra persona y a otra persona, se requiere que tenga el sistema ecológico. Bueno, entonces, con eso estoy contando que las enfermedades, esas enfermedades que son muy mortales, que son muy virulentas, son altamente contagiosas. Pero ahí me he enredado con el cuento de la ecología. Pero en cambio, las enfermedades que son eh, poco virulentas se contagian poco. En cambio, con este SARS-CoV-2 pasa lo contrario. Por ejemplo, alguien tiene un catarro común. Uno de mis estudiantes llega a una clase que son 160 alumnos y un estudiante llega con un catarro común y se le pegará a 10 personas, pero si llegara con SARS-CoV, se la pegaría yo creo que a ciento y pico. En ese sentido es muy distinto. Se ha comportado diferente a todas las epidemias porque infecta a miles, millones de personas, pero mata a un porcentaje bajo. Si matara como es el comportamiento de las enfermedades infecciosas, si tuviera una alta tasa de contagiosidad relacionada con una alta virulencia, debería matar más personas. Entonces, por eso es tan distinto su comportamiento. La evolución es muy distinta. Entonces, en ese sentido, las predicciones no son muy precisas, porque los modelos que se tenían no pueden aplicar ahora a esta. Entonces, lo que yo sí veo es que el mundo cambiará del todo. De hecho, ya cambió la manera en que nos relacionamos entre nosotros, la manera como vemos el planeta, de hecho, y la biosfera. Yo lo que estoy intentando con esta entrevista es difundir esa visión. No es la misma manera en que los otros científicos miraban los virus de una manera un poquito peyorativa, menospreciaban esos seres minúsculos y resulta que esos seres chiquitines y poco interesantes como lo suponían ellos, alteraron la economía del planeta. Entonces lo otro, la manera de hacer negocios, la manera de trabajar, la educación, como estamos viendo, eh, es distinta. Esta entrevista en otras condiciones sería como cuando me entrevistaron en febrero que no había llegado, no había salido la epidemia de Wuhan y fue en persona y estábamos nosotros tranquilamente, nos dimos la mano, no había ningún problema y estábamos eh, tranquilos. Sin embargo, yo en ese momento estaba muy preocupado porque el virus estaba difundiendo muy rápido. Entonces yo decía, si llega, o sea, va a matar mucha gente y eso no sucedió, que es lo que yo digo en la entrevista, ahí me equivoqué. Y lo otro es la virtualidad, es la alternativa. A mí personalmente me ha encantado. Yo llevo 3 años intentando no desplazarme al trabajo, pero sobre todo por no contaminar y no perder tiempo en transportarme, porque yo vivo en La Estrella y me toca atravesar varios pueblos hasta llegar al otro lado de Medellín, donde está la Universidad de Antioquia. Entonces yo me echaba en transporte un montón de tiempo. Otra de las cuestiones que ha cambiado es que las relaciones sociales a mí me parece que las estamos valorando más. Por ejemplo, ese confinamiento ha hecho poner a los hijos adolescentes que en su proceso normal se alejan de los padres a hablar con los padres. Lo digo porque se ha pasado
con uno de nuestros hijos. Como no podía salir, les ha tocado ponerse a hablar con nosotros. El aislamiento social igualmente nos ha puesto a retomar y reconectar viejos amigos, seres queridos. Yo no sé si tú has tenido reuniones del grupo de los que estudiaron español y literatura o del grupo de fútbol. Varias de esas reuniones en otras esferas yo he visto que están sucediendo. La gente está percibiendo que no todos vamos a ganar esta batalla. Entonces, padres, abuelos, abuelas, tíos, personas mayores, los que tienen condiciones previas van a morir, o podría yo decir, vamos a morir, moriremos. Entonces, ahora hay varias reuniones familiares que están resultando, como decía una amiga mía, ¿no? Yo me reuní con varios amigos, unos de Cali y otros de Armenia, hicimos una reunión y la reunión se llamaba Celebrar la Vida, porque decía mi amiga Juanchito, es que cuando pase esta pandemia vamos a haber tenido que despedir varios seres queridos y quién sabe si alguno de nosotros. Entonces, por todo esta pandemia nos ha puesto a pensar y a sentir que no estamos solos en este planeta, que nunca aprendimos a cuidar. Y ahora, con el dolor de la pérdida de esas personas, de dinero, de recursos, de la comodidad y de un sinfín de objetos que suponíamos que era parte de la felicidad, ahora estamos reconceptualizándonos a nosotros mismos y a ver al otro de una manera. Entonces, para mí sería como la mejor experiencia que he aprendido es ver la otredad, que el otro es importante aunque tenga que estar lejos. Para mí esa sería la mejor lección. A propósito, ¿es factible que surjan nuevos virus más resistentes y agresivos para la humanidad? ¿Eso es probable, doctor? Mm. Desafortunadamente yo creo que sí. Parece que es la realidad que se nos viene. Si lo que yo estaba comentando, o sea, la alteración del pasaje ecológico no es que lo hagamos porque lo queramos, porque lo queremos. O sea, eso es una cuestión de geopolítica económica que está, pues como es está en todo el planeta. Entonces, por ejemplo, en el 2017 apareció un artículo en Nature que se pusieron a examinar cuántos eh, animales portaban mayor cantidad de virus y en qué parte del mundo estaban. Y encontraron que ojo con esto, mire que ya se sabía, 2017 fue la publicación. Esos investigadores en Nature se dieron cuenta que los animales del mundo que podían tener dentro de su organismo mayor cantidad de virus de distintas familias eran los murciélagos y los murciélagos del Amazonas. Ahora yo te pregunto, Lyndon, ¿cuál es el último como hecho importante del Amazonas con Bolsonaro y otra cosa que tiene que ver con la plata? ¿Tú lo has escuchado mencionar? Que es como muy importante en los últimos años. Sí, sí, sí. Ahí hay unos intereses económicos Eso. y el capitalismo gerencial ha hecho bastante daño al planeta, ¿no? Entonces, sí, Esa lógica económica ha sido devastadora para el entonces planeta Tierra. imagínate, el sitio donde están los murciélagos que tienen más virus del mundo y están tumbando el Amazonas. Entonces, esa predicción de la película, la banda de los 12 monos, que si no la has visto te la recomiendo, pues es como decía un científico antes de que llegara en el 99, en el 2000 salió una revista, un número especial que eran como las predicciones de los científicos para el nuevo milenio. La revista Cell es una revista que suelo yo leer mucho porque soy más biólogo celular molecular trabajando con virus. Ese científico dijo que si lo que iba a cambiar la investigación en el mundo en el nuevo milenio serían las epidemias. Él lo decía tranquilamente, en una revista que no era de virología. Y yo creo que esa predicción fue muy acertada. Mira, eso fue en el 2000, en el 2003 apareció el SARS, en el 2012 el MERS, el SARS es el síndrome respiratorio agudo que apareció en China, que es como el ancestro de la COVID-19. El MERS es otro coronavirus, pero es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y luego apareció el SARS-CoV-2, que es el que produjo la COVID del 2019. Mires, tres epidemias, dos de ellas, el SARS no se puede considerar pandemia porque, por ejemplo, no nos llegó a nosotros, pero sí tuvo una dispersión en casi todos los continentes. El MERS tampoco fue pandemia, pero mira que son tres muy grandes, entonces lo que se ha pronosticado es que este nuevo milenio va a suceder una escalada, no, lo que yo no
lo que no se pensaba en ese momento, yo no me lo sospechaba, porque en Europa se vivía una realidad como económica, política muy distinta, era que iba a haber una escalada tan horrible de dictaduras de derecha y de izquierda. Entonces, por ejemplo, mira, Bolsonaro hace una manifestación en plena epidemia, donde todas las personas se están en contacto físico transmitiendo el virus, y en los mismos días Daniel Ortega, o sea, uno es dictador de izquierda y otro de derecha, Daniel Ortega hace una manifestación que se llama Es que el amor en los tiempos del COVID. ¿Ah? Ambos igual de ignorantes del problema, y ambos son de derecha, dictadores de derecha, uno de izquierda y otro de derecha. Y no se había pronosticado que esta economía neoliberal carnivalesca, que son los que promueven esas actividades que impactan a la naturaleza, eh, eran los que iba a promover los virus emergentes. Es curioso que se pronosticaran que iban a haber epidemias y se sabía que los factores emergentes, eso se publicó en el año 1995, que se fundó la primera revista del tema. Es una revista que se llama Emerging Infectious Disease, que es enfermedades infecciosas emergentes. Y el primer número de esa revista, el autor Stephen Morse decía, mire, los factores precipitantes de las enfermedades infecciosas emergentes son estos, que yo los mencioné al principio: industrialización, tecnología, viajes, inundaciones, deforestación, reforestación, comercio, represas, o sea, todo lo que impacta el medio ambiente. Y, y, y si se supone que van a aparecer virus emergentes y los factores precipitantes son esos, y los factores precipitantes dependen de la economía, porque a mí no se me ocurrió pensar que iba a cambiar el panorama geopolítico del mundo. Entonces es la probabilidad, porque tú sabes que los que con estas economías neoliberales no deciden los estados, deciden son las multinacionales. Esa es la dificultad, ese es el cambio drástico de este nuevo siglo. Los estados no son los que están definiendo las políticas de gobierno, los estados deciden es por las multinacionales y dónde está la plata, que eso también lo sabemos. Entonces, como eso va a seguir así y vamos a seguir impactando el planeta, que el planeta la mayor parte son microbios, entonces las consecuencias es que yo creo que nos vamos a extinguir como especie. Pero se puede tener esperanza, por ejemplo, con la posibilidad de alguna vacuna en pronto tiempo. El mejor escenario, se lo decía a un inmunólogo, él me dice que no. Es muy curioso que él es inmunólogo y que trabaja en vacunas y no creía en lo que, o sea, siempre trabaja en vacunas. Y cuando yo le digo que, como soy virólogo, le digo que si se inventan una vacuna para coronavirus que va a funcionar, él dice que no lo ve tan fácil. ¿Cómo así? Le parecía fácil una vacuna para la malaria, que eso es imposible, o una vacuna para SIDA. Hay gente que investiga es que las vacunas para SIDA, yo decía, eso no va a funcionar. Hace 4 meses, el NIH, que son los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dijeron, no vamos a patrocinar vacunas para SIDA, porque se dieron cuenta después de 25 o 30 años que no está funcionando, porque ese virus muta tanto que cuando inventan una vacuna, la vacuna no funciona. ¿Qué es lo que pasa con la de la gripa? Porque tienen que estar sacando vacunas cada año, porque el virus muta y cuando pone la vacuna ya no funciona. En cambio, con el SARS, como es una cepa clonal, que él tiene una característica biológica distinta a todos los otros virus, pues no solamente el SARS, los coronavirus, no come, o sea, muta mucho, pero tiene una actividad correctora, o sea que muta, pero hay una enzima del virus que corrige los errores. Entonces, por eso es que el virus que salió de Wuhan es casi igualitico al que llegó a Colombia, 99.7%, igualitico genéticamente. Entonces he dicho todos esos datos técnicos es para decir que si inventan una vacuna, yo votaría que esta vacuna sí va a funcionar. Ojo, no quiero decir que yo no soy del movimiento de las antivacunas. Las vacunas que han funcionado era porque eran otros esquemas ecológicos. Es como yo le decía a mi amigo inmunólogo. O sea, la vacuna para el sarampión, la vacuna para la meningitis, la vacuna para el DPT, la que ponen en el esquema para los niños, que difteria, pertusis, tétano, esas vacunas han funcionado porque es que tú nunca has visto, por ejemplo, una epidemia de tétanos de 38 millones de personas.
como ha pasado con SIDA. Esas vacunas por eso han funcionado, porque son lo que tú decías ahora, porque son poblaciones de virus pequeñas que han estado restringidas. Pero el SIDA, la vacuna no funcionó. La vacuna para dengue, yo dije, si sacan la vacuna va a ser peor la cura que la enfermedad. Y ahora Aventis Pasteur ha dicho, si usted tiene certeza que le ha dado dengue, no se ponga la vacuna. O sea, la vacuna no sirve, por ejemplo, para Colombia, porque si usted examina a cualquier persona en Colombia, casi que cualquier persona, exceptuando los que viven en Bogotá y en sitios muy fríos donde no está el mosquito, todos tenemos anticuerpos para dengue. Y lo que hace la vacuna es que si nos da la infección, nos produce dengue hemorrágico. Entonces, en cambio, pero es porque muta mucho, este virus, el virus dengue sí muta mucho. En cambio, el SARS-CoV-2 muta, pero se corrige los errores, tiene una actividad correctora. Entonces, si la vacuna sale, yo apostaría que sí funciona en esas condiciones. ¿Cuál es la salvedad? Que hacer una vacuna no es sencillo. O sea, lo que yo te decía, no se puede hacer una vacuna de virus atenuado, porque este virus es patogénico, entonces no se puede empezar y lo otro es que es exclusivo de humanos. Si se intenta estar replicando el virus en monos, no va a crecer porque el virus fue seleccionado o sea, la selección se hizo fue en seres humanos, ocurrió en ese evento ecológico de Wuhan y se dispersó, entonces no se puede atenuar en el laboratorio, entonces toca hacerlo por ingeniería genética, meter en otro virus que ya esté atenuado, meter el pedacito de coronavirus y empezar a hacer los esquemas de vacunación. Entonces, no siempre esa liberación es efectiva. En ese sentido es que sería como más difícil. Pero si la vacuna en los ensayos preclínicos que se llama funciona, yo diría que esta vacuna sería muy efectiva. O sea, la pondría en número 1 por encima de HIV y de dengue. Bueno, doctor, esta charla ha sido muy interesante. Hemos aprendido bastante acerca de los virus, acerca del coronavirus. Hemos ampliado nuestro panorama, nuestra visión acerca de este tema tan importante y sobre todo, pues, teniendo en cuenta esta coyuntura histórica que estamos viviendo, que estamos siendo protagonistas de la historia, pero en este caso desde la parte biológica y nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Pues agradecemos mucho su deferencia, su amabilidad por asistir a este programa radial, por aceptar esa invitación que le hemos hecho para hablar de este tema que para algunos puede ser incómodo o miedoso, pero es nuestra realidad actualmente. Muchas gracias a ti, Lyndon, por haberme invitado, que es una oportunidad para que la gente se entere de otros hechos que seguro no eran conocidos para ellos. Con esto damos por finalizada esta entrevista al doctor Juan Carlos Gallego, agradeciendo profundamente su amabilidad para con las y los oyentes del programa radial Voces del Saber. Queremos agradecerle por despejarnos el horizonte del saber y por enseñarnos acerca del interesante mundo de los virus, los verdaderos dueños de este planeta. Para terminar, queremos dejarlos con esta canción que tanto le gusta al profesor Juan Carlos, invitándolos para que nos escuchen dentro de una semana en el programa radial número 3, Voces del Saber, un espacio para el debate y la reflexión. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera ya
explorador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodía para tener como llamarte. Quien fuera Ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, Sindogara y Violeta, Chico Buarque, quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Nadie se sienta a escuchar radio o un podcast para aburrirse. Eso es Voces del Saber. Eso es Voces del Saber. Un programa de debate y reflexión para aprender.